Bueno, muy bien, bienvenidos. Vamos a comenzar con este webinar de hoy. A medida que se van terminando de sumar los otros participantes, este webinar se llama Afirmación Personal y corresponde al tercer chakra. Este chakra también se denomina chakra del plexo solar. El color tradicional que se le ha asignado es el color amarillo. Este chakra tiene la capacidad de desarrollar nuestro potencial según la tradición oriental, y ese potencial tiene que ver con el desarrollo físico, mental, emocional, también socioprofesional. Podríamos decir que es el chakra que nos permite brillar también como personas y como profesionales. Ustedes ya pueden ir viendo la conexión que hay entre el chakra número 3 y algunos de los estilos de personalidad, porque cuando hablamos de brillar desde lo personal, por lo general pensamos en el número 3, como esa tendencia a brillar para sobrevivir, como decía, este, como tradicionalmente se dice del 3, ¿no? Entonces, este chakra tiene que ver con orientarnos a alcanzar metas mediante el esfuerzo y la perseverancia. Según la terapia de aceptación y compromiso y otras corrientes actuales, en realidad lo que hay detrás de una meta es lo que nos permite sentirnos realizados. Y lo que hay detrás de las metas puntuales son los valores. Cuando uno se compromete con los valores, alcance o no alcance las metas que se propone, las alcance en el plazo o fuera del plazo que se había propuesto, sin embargo siente que se está realizando como persona. Supongamos que nuestro valor sea el bienestar personal y me comprometo con el valor. Entonces, encaminado hacia ese valor pueden haber objetivos puntuales, como puede ser bajar de peso, como puede ser practicar algún deporte, como puede ser empezar a tener una alimentación más equilibrada, etcétera, etcétera. Más allá que cumplamos o no cumplamos esas metas tal cual como nosotros las planeamos, siempre que estemos orientados hacia el valor, sentimos que nos realizamos como personas. Entonces es mucho más importante para la realización personal, como decía Maslow, comprometernos con los valores, es lo que nos propone ACT, la terapia de aceptación y compromiso. ¿Sí? Este chakra va a incluir una autoestima sana, fundada en el conocimiento de sí mismo, por lo tanto va a implicar aceptar nuestras luces, pero también nuestras sombras, aceptar aquello que tenemos de equilibrado en nuestra vida y aquello que falta todavía equilibrar, ¿no? Que es motivo de un aprendizaje ulterior. Entonces, aceptación radical de sí mismo, una sana autoestima, no es fantasear con que somos perfectos. De hecho, eso es una defensividad que nos aleja de nuestro auténtico self. En realidad, la auténtica autoestima, la sana autoestima, tiene que ver con una aceptación radical de sí mismo y, como decía Jung, aproximarnos a esa totalidad, ¿no? Que suele aparecer representada en los sueños con figuras circulares. Cuando uno sueña con alguna figura circular, que puede ser un aljibe, o que puede ser, digamos, alguna, eh, alguna estructura de tipo circular, normalmente ese símbolo, según Jung, representa que nos vamos acercando a nuestro sí mismo. Ahora, ese sí mismo circular, representado de modo circular, tiene que ver con la totalidad. Una totalidad que incluye todos los aspectos de nuestra vida, no solamente aquellos que nos gustan. Entonces, aceptar que hay cosas que en nuestra vida funcionan bien y hay otras que quizás no funcionan tan bien, y que estamos en proceso de aprendizaje constante. Esa aceptación radical de sí mismo nos acerca a una sana autoestima.
Recién hemos mencionado el eneagrama. El eneagrama es una gran herramienta para el autoconocimiento, siempre y cuando no nos quedemos en las etiquetas o en etiquetarnos a nosotros mismos y ya está, ya quedé tranquilo porque ya descubrí mi eneatipo y me quedo ahí. Y mucho menos si nos quedamos con etiquetar a los otros. El eneagrama en realidad nos invita a un proceso de transformación personal muy honda. Está dentro de la corriente Gestalt, está dentro del cuarto camino de Gurdjieff, está dentro de la espiritualidad de distintas corrientes que van sumando a la tradición, a distintas tradiciones que se unifican en el eneagrama. Entonces, en realidad, las etiquetas del eneatipo, las etiquetas de los estilos de personalidad, son nada más que un primer peldaño, necesario por supuesto, pero nada más que un primer peldaño en el proceso de desarrollar nuestro máximo potencial, como bien decía Claudio Naranjo. Esa es la meta de la vida humana, desarrollar nuestro potencial. ¿Qué nos impide desarrollar el potencial? Bueno, Platón en la alegoría de la caverna dice nuestra propia ignorancia. Y esa ignorancia se expresa simbólicamente con cadenas, ¿sí? Como si nosotros estuviésemos dentro de una caverna encadenados y no podemos salir. Y esas cadenas, Platón es muy enfático en decir que es la costumbre y la falta de conocimiento de uno mismo. Esas son las cadenas que no nos permiten avanzar. Entonces, este chakra, cultivar el tercer chakra, nos invita a meternos de lleno en un proceso de aceptación radical y también de transformación de nosotros mismos, ¿sí? En segundo lugar, implica afirmar el poder personal, la confianza en las propias capacidades y recursos. Nosotros no somos individuos aislados. Para sobrevivir necesitamos de los otros. Y para desarrollarnos también necesitamos del intercambio favorable, positivo, con los demás. Muchas veces afirmar el poder personal implica recibir un buen feedback de parte de personas que nos conocen y nos quieren. A veces nos suma lo que los otros que nos conocen y nos quieren nos aportan. Confiar en las propias capacidades y recursos. Si bien hay muchas experiencias que van a abonar la confianza en las propias capacidades, especialmente las experiencias que hemos tenido en nuestra familia, también las propias metas que nos vamos poniendo a lo largo del camino de la vida, y a medida que vamos alcanzando esas metas con esfuerzo y perseverancia, se va reafirmando el yo puedo. Pero a veces las experiencias de la infancia o las experiencias familiares, que sobre todo cuando hubo experiencias muy dolorosas que nos han marcado, pueden funcionar a modo de cierto freno, para poder avanzar en la confianza en uno mismo y en las propias capacidades. Si ese es el caso, bueno, estamos todos invitados a hacer, por supuesto, un proceso de sanación, que puede ser una psicoterapia, que puede ser también el camino de la espiritualidad, que puede ser el camino de la introspección, de empezar uno mismo a escribir su propia historia, que es un buen ejercicio, y empezar a identificar también cuáles son los aspectos que son más dolorosos en esa historia, y intentar cambiar la interpretación de esos recuerdos. No se trata de desmentir la historia, sino de poder ver de qué otra manera podemos mirar esos recuerdos que por ahí nos están frenando y no nos impiden reconocer la confianza en nuestras capacidades. En tercer lugar, este chakra implica también la resiliencia, la capacidad de capitalizar experiencias, y justamente lo que decíamos recién, si hay experiencias que nos han marcado para bien, en buena hora,
y si hay experiencias que han sido más dolorosas y que a veces funcionan como una especie de freno en el desarrollo de nuestro potencial, lo mejor es poder enfrentarlas, ¿sí? No huir de eso. La resiliencia tiene que ver con poder enfrentar y sacar un saldo positivo, ¿sí? De esas experiencias, incluso si fueron dolorosas. Ese saldo positivo es siempre aprendizaje. Bueno, los invito a pensar cómo estamos cada uno de nosotros en estos tres aspectos, en cuanto a la estima de nosotros mismos, en cuanto a la aceptación, al autoconocimiento, en cuanto a confiar en nuestras capacidades y en cuanto a la capacidad de seguir adelante, de no estancarnos a partir de experiencias dolorosas. El tercer chakra eh, se llama Manipura, que significa gema brillante. El elemento de la naturaleza con el que está asociado es el fuego. Corresponde, según la tradición oriental, al tercer septenio de vida, es decir, desde los 14 a los 20 años aproximadamente. Se relaciona a nivel físico con el sistema digestivo y el sistema muscular. Este chakra está relacionado con el derecho a producir, a sentirse productivo, a hacer algo que produzca algún efecto positivo en nuestro entorno, a producir algún cambio favorable, ¿no? Ejecutar, hacer todo lo que tenga que ver con el trabajo, con el estudio y también con alguna ocupación profesional o incluso también deportiva, si es que tomamos esa actividad deportiva como una ocupación más allá del hobby, como un compromiso más de tipo profesional. En el plano social se relaciona con construir nuestra individualidad, también con construir relaciones sociales sanas, relaciones laborales satisfactorias y en relaciones deportivas que sean también satisfactorias. Hay arquetipos que están asociados con este chakra. A nivel positivo, este chakra se relaciona con el arquetipo del guerrero. El guerrero justamente encarna la resiliencia que recién mencionábamos, porque el guerrero no se queda estancado, ¿eh? El guerrero se va proponiendo metas y sabe que en ese camino hacia sus metas va a encontrar muchas dificultades. Y sobre todo el guerrero va aprendiendo en el camino, en la marcha. Va aprendiendo cuáles son sus puntos más fuertes, va aprendiendo también cuáles son sus puntos más débiles, va empezando a conocer al mundo desde la propia experiencia y ya no desde lo que los otros dicen acerca del mundo. Y hay una gran diferencia entre lo que por ahí se nos ha dicho acerca de cómo funciona el mundo y cómo cada uno de nosotros lo ha experimentado en carne propia. Entonces, el guerrero es el que va aprendiendo de cada una de las etapas del viaje. El guerrero a veces tiene que enfrentarse también a su propia sombra, siguiendo estas analogías propias de la psicología junguiana. La sombra a veces aparece en el camino como un monstruo o un villano, o a veces una quimera, ¿sí? Un animal que en realidad es una composición de distintos animales. La sombra es aquel aspecto más negativo de nosotros mismos, y enfrentarnos a la sombra sin duda produce una transformación. Y nos va acercando también a el sí mismo, ¿sí? Porque aceptar
que no todo en nosotros es positivo, sino que también hay aspectos de sombra, nos permite tener una visión mucho más amplia de nuestro sí mismo y nos permite relacionarnos con los demás de otra manera también. Entonces es muy saludable enfrentar la propia sombra y aceptar esa sombra y por supuesto no quedarnos ahí, sino avanzar. Todo esto es el arquetipo del guerrero. Ahora, cuando no hay una buena confianza en las propias capacidades, en los propios recursos, podemos tener arquetipos que nos llevan por caminos de mayor sufrimiento. Por ejemplo, el arquetipo del sirviente. Esa persona que cree que solo es valiosa si hace algo por el otro. Esas personas que les cuesta mucho decir que no. Esas personas que les cuesta poner límites saludables y que muchas veces caen presa de el abuso por parte de otras personas. Y por otro lado tenemos el dictador. Acá vamos a tener personalidades autoritarias, personalidades que se imponen a sí mismos como superiores a los demás. Como verán, se trata de una saludable autoestima en el guerrero, una baja autoestima en el sirviente y una autoestima exagerada en el dictador, ¿no? Una personalidad más de tipo narcisista, que usa a los demás, que se aprovecha de los otros. Y estos dos arquetipos negativos, el sirviente y el dictador, nos hablan de que este chakra no está equilibrado. Un tercer chakra equilibrado significa una autoestima saludable, que implica reconocer nuestras luces y sombras, pero sin caer en el servilismo y tampoco sin caer en la arrogancia. Difícil, es mucho más fácil decirlo que posicionarse allí, ¿sí? Pero bueno, de eso se trata el desafío al que nos invita el desarrollo de este tercer plano vital. ¿Cuándo está bloqueado el tercer chakra? Cuando hay vivencias de haber sufrido descalificación, marcadas por experiencias de vergüenza. Entonces, descalificación puede hacer que la persona ya no confíe en sus propias capacidades. Pensemos un niño que empieza a hacer sus primeras iniciativas alrededor de los 4 o 5 años, le da dibujitos a papá y a mamá, o a veces le lleva la pelela con el regalito, porque eso para el niño es una iniciativa. Si es bien recibida la iniciativa del niño por el entorno, eso favorece la confianza en sí mismo y en sus capacidades. Ahora, si esas iniciativas son despreciadas, ¿no? Mirá el dibujo horrible que hiciste. Tu hermano a tu edad dibujaba mejor que vos, ¿no? Entonces, obviamente, ese tipo de experiencias lo que va a producir es una desconfianza en las propias capacidades, además de vergüenza. Experiencias de bullying también podrían bloquear este tercer chakra y después generar una autoestima deficiente. Formas de armonizar el chakra tercero, el chakra de la autoestima. Desahogar el enojo. Desahogar la frustración. Y hay distintos modos. Podemos hacer alguna actividad aeróbica. También hay autores que recomiendan algún ritual de tipo sanador, por ejemplo, escribir en un papel aquello que más nos ha generado odio o rencor o molestia o frustración y quemarlo, ¿sí? Hacer intervenir el elemento fuego, que es el elemento del tercer chakra, que es un elemento de transformación. Lo que el fuego toca nunca más vuelve a ser lo que era antes, cambia, transmuta. Entonces, poder poner allí, en ese papel, en esa hoja, escrito o simbolizado de alguna manera
un rencor, un enojo, un odio vivido en relación a alguna experiencia quizás de humillación, de descalificación o de vergüenza, y poder liberarnos de esa emoción mediante ese ritual puede ser muy sanador. Recordemos que el hemisferio izquierdo va a procesar las emociones lingüísticamente, pero el hemisferio derecho va a procesar las emociones desde lo simbólico, desde lo gestual. Entonces, los rituales nos ayudan a procesar emociones, no desde lo verbal, sino desde lo simbólico. Y muchas veces es muy sanador y muy transformador. Ejercicios de exposición para desarticular la vergüenza, como proponía Albert Ellis, uno de los fundadores de la terapia cognitiva. Él mismo había padecido fobia social en su juventud y se había hecho un plan de autotratamiento. Él se proponía ir a las plazas públicas y conversar con chicas que pasaban por allí. Porque en su mente tenía la idea de que lo iban a rechazar, que se iban a burlar. Entonces él se propuso exponerse para vencer esa vergüenza, ¿no? La exposición nos ayuda a enfrentar ese temor que muchas veces nos está bloqueando, que no nos impide avanzar. ¿A qué le tengo miedo? ¿Le tengo miedo a la vergüenza? Bueno, me voy a proponer hacer algo ridículo a propósito. Y voy a ver qué pasa, ¿eh? ¿Qué pasa? Quizás no es tan terrible, ¿no? De hecho, Ellis lo que descubrió es que él pensaba que todas las chicas lo iban a rechazar y iba notando cada una de las experiencias, cada vez que alguna chica se acercaba y conversaba con él, y en realidad un porcentaje muy ínfimo lo rechazó. Lo que descubrió es que en realidad era una idea que se le había puesto a él, que los demás lo iban a rechazar. Entonces, eso es uno de los pilares de la terapia cognitiva, enfrentarse a nuestras ideas irracionales, a esas ideas de las cuales estamos convencidos sin tener demasiadas pruebas o con pruebas meramente subjetivas, y exponernos, ¿sí? Exponernos para desarticular justamente esas creencias que nos están generando problemas, alguna dificultad, alguna traba en el desarrollo. Diseño de acciones, por ponernos metas, pero esas metas tienen que ser realistas, ¿sí? No exageradas, y acordes también a nuestras capacidades. Premios también pueden ayudar a fortalecer esta confianza en nuestras capacidades. Es decir, cuando nos propongamos una meta y con esfuerzo, perseverancia consigamos esa meta, podemos luego darnos un premio, un autopremio, para reforzar esa confianza en nuestras capacidades. Con el eneagrama, este chakra se relaciona con el instinto social. Hay muchos subtipos en el eneagrama, para los que no lo conocen, pero los que están presentes me parece que todos lo conocen. Así que ya identifican que en cada subtipo hay una combinación de la pasión con la tendencia propia del subtipo. Si relacionamos este tercer chakra con Maslow, con la pirámide de necesidades humanas, podríamos decir que el cuarto peldaño de la pirámide, las necesidades de estima y reconocimiento, se relacionan directamente con este chakra. Tienen que ver con sentir que uno vale, y con cierto reconocimiento y prestigio también en el trabajo, en el estudio, en el deporte, en la vida profesional en general. Esto es una necesidad humana. Todo ser humano, dice Maslow, necesita no solamente desarrollarse, sino sentirse valioso y ser reconocido en cierta manera por el entorno. Erikson, dentro de las etapas de la psicología evolutiva, podríamos decir el final de la adolescencia, donde el adolescente ya todavía no es un adulto, tampoco es un niño, empieza a construir una identidad a partir de decisiones que va tomando, qué quiere estudiar, a qué se quiere dedicar, actividades deportivas, etc. Primeras relaciones afectivas. Entonces,
Todas esas decisiones van a ir generando una identidad y la construcción de una identidad está relacionado con este chakra. En la siguiente etapa de Erickson, de 19 a 40 años, construcción de la intimidad, también, si logramos por lo menos construir una relación afectiva satisfactoria, podemos confiar en nuestras capacidades de relacionarnos desde la intimidad con otras personas. Y de 40 a 65 años, la generatividad que propone Erickson como logro evolutivo de esta etapa implica sentirse productivo, especialmente en un contexto social. ¿Sí? Así que bueno, tenemos múltiples relaciones de este chakra, tanto con el eñagrama como con la psicología. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan el mito de Narciso y Eco. Bueno, nos habla justamente de dos extremos que podemos encontrar en relación a la autoestima, que es el tema central de este chakra, ¿no? Dice Anodia Judith, en este libro que lo tienen acá en la bibliografía, acerca de las ruedas de la vida, ¿sí? Lo siguiente, pusilánimes y narcisistas son dos caras de la misma moneda. Su mayor mal es que no se conocen y por eso no son capaces de amarse adecuadamente. El mito de Narciso y Eco habla de la tragedia de un joven que se enamora de su propio reflejo en un río, porque nunca se había visto antes, por lo que no se conocía. Este enamoramiento imposible lo conduce a la muerte. Por otro lado, Eco es la ninfa que sitúa el poder fuera de ella misma, porque no se escucha, por lo tanto tampoco se conoce. Se enamora de Narciso, que la trata con arrogancia y no le corresponde. Desde su impotencia y victimismo, maldecirá a su amado, abocándose los dos a la muerte. Entonces acá la clave está en no conocerse. Cuando uno no se conoce, tampoco puede aceptarse, por lo tanto no puede haber una autoestima sana. Entonces tenemos pusilánimes y narcisistas, como decimos, ¿no? Fíjense que pusilánimes y narcisistas se relacionan con estos dos arquetipos que están vinculados al tercer chakra. El sirviente, ¿no? Alguien que simplemente es usado por los otros, se deja usar por los otros. Y por otro lado, el dictador, ¿no? Acá tenemos una personalidad arrogante y exigente. Ambos, tanto el sirviente como el arrogante, es decir, pusilánimes y narcisistas, lo que van a expresar es que no se conocen y por lo tanto no hay una autoestima equilibrada. Es muy importante también considerar a Eco, que muchas veces se habla de Narciso. Narciso es el que ocupa el centro de la escena, no puede ser de otra manera. Pero Eco es tan importante como Narciso justamente dentro de esta historia. Eco es esa ninfa de la naturaleza, de los bosques, que se enamora perdidamente de Narciso. ¿Qué será lo que atrae tanto a Eco? ¿No? Posiblemente lo que atrae a una persona que tiene baja autoestima, lo que le atrae de un narcisista, y esa dupla se suele dar bastante seguido en la pareja, en las relaciones de amistad, en relaciones familiares, que personalidades con baja autoestima les atrae en personalidades que parecen demasiado seguros de sí mismos y con cierto brillo propio de esa seguridad que irradia. Entonces lo que le atrae quizás a Eco de Narciso es
ese autocentramiento que tenía Narciso, de mirarse a sí mismo, el ombligo me iba a salir, de mirar su propio reflejo todo el tiempo, ¿eh? En cambio, Eco, es curioso que se llame Eco, porque ella simplemente refleja la voz del otro, ¿sí? Pero no se escucha, dice Anodia Judith. Al no escucharse a sí misma, cree que lo bueno y lo mejor en su vida está afuera, está en el otro, ¿eh? Entonces, ambos terminan, por supuesto, muy mal, porque en general todos los mitos griegos son trágicos, eh, y es para pensar, ¿no? En cuál de los dos extremos o en cuál de los dos polos por ahí nos podemos posicionar cada uno de nosotros. ¿Estamos más cerca del pusilánime o más cerca de la arrogancia del narcisista? Podemos considerar tres tipos de autoestima en general. La personalidad narcisista sería un extremo, claramente. Sobreestimación de las propias capacidades, talentos y logros, comportamiento arrogante, competitivo, centrado en satisfacer las propias necesidades. Utiliza a los otros con fines utilitaristas, es decir, los otros mientras me sirvan van a estar en mi vida, si ya no me sirve, adiós. Carece de auténtica empatía, aparentar para manipular o para conseguir lo que desea. Una autoestima exagerada. Por otro lado, un complejo de inferioridad del que nos habla Adler. Se compara desfavorablemente con los otros, no confía en sus propias capacidades, anticipa mentalmente que lo van a rechazar, como le pasaba a Ellis, anticipa el fracaso y en ese sentido genera profecías autorrealizadas, o como se lo llama en la psicología social, el efecto Pigmalión, ¿no? Pensar tanto que voy a fracasar, que evidentemente termino fracasando. Envidia, se humilla, genera relaciones basadas en la codependencia. Todos estos son signos de una autoestima deficiente y puede incluir un complejo de inferioridad. Una autoestima sana está en un punto medio, en un punto equilibrado, como decíamos, parte del autoconocimiento, de la aceptación radical, de reconocer sinceramente los defectos, las virtudes, lo positivo, lo negativo, comprometerse con el aprendizaje constante y con el desarrollo de las propias capacidades. Establecer relaciones basadas en el respeto, la asertividad, decir sí cuando hay que decir que sí y no cuando hay que decir que no. Empatía y colaboración en lugar de competencia o dependencia. Colaboración, trabajar al lado del otro. Muy bien, entonces, sin duda, los seres humanos somos complejos, no podemos quizás encasillarnos en uno solo de estas tres distinciones, pero podríamos ir detectando cuáles son las tendencias por ahí, especialmente cuando estamos bajo estrés, hacia dónde tendemos por lo general, ¿no? Hacia sentirnos inferiores y volvernos dependientes, o a posicionarnos en un lugar de arrogancia, o si buscamos un punto de equilibrio marcado más por el diálogo sincero, ¿no? En donde yo pueda escuchar y también reconocer cosas. Entonces, en síntesis, este tercer chakra nos invita a atender a nuestro desarrollo integral, especialmente al desarrollo socioprofesional. Pensemos si por ahí nos quedó pendiente algo, ¿sí? Como docente en la carrera de enfermería, en la universidad, lo que veo es que muchas mujeres, sobre todo, aunque también hay varones, eh, estudian la carrera después de muchos años, ¿sí? Quizás porque les quedó en algún momento pendiente, así que nunca es tarde,
Nunca es tarde para poder estudiar lo que uno quiere estudiar o desarrollarse profesionalmente en un área en la que a uno le haya, uno sienta que le quedó algo pendiente. Lo más importante es poder desarrollar esa confianza en nuestras propias capacidades, ¿sí? No tanto en el resultado, no tanto en la meta, sino poder ir disfrutando también del viaje, ¿no? Y eso es muy importante, eso nos propone mindfulness. Disfrutar no solo del punto de llegada, sino de todo el viaje. Y el viaje a veces implica pinchar una goma, a veces implica pasar alguna incomodidad, o a veces implica ver un atardecer precioso, inolvidable, ¿no? Todo eso es el viaje de nuestra vida. Disfrutar del viaje, no solo de la meta, y animarnos a continuar apuntando hacia lo que para nosotros es valioso. Si nos queda algo pendiente, les repito, por ahí decirnos a nosotros mismos que nunca está. Por otro lado, permitirme brillar implica mostrar simplemente que tenemos capacidades que pueden ser productivas, que pueden ser útiles, que pueden generar algún aporte a nuestro entorno. Estudios, cursos, formaciones, capacitaciones están relacionados con este chakra, actividades laborales y deportivas, ya lo dijimos. También ensayar la asertividad, aprender a decir que sí y aprender a decir que no. Esto tiene que ver con la afirmación personal. Pasar del sirviente o del dictador al guerrero, ¿no? Hacernos responsables de nuestra propia vida y del aprendizaje que vamos incorporando en cada una de esas etapas vitales. Diseñar proyectos colaborativos, no solamente competir, sino colaborar. Esto va a ser muy importante para el desarrollo del tercer chakra. En la colaboración aprendemos a confiar en nuestras capacidades y en la sinergia, que cuando sumamos nuestras capacidades con las capacidades de otros, podemos llegar mucho más lejos. Para eso tiene que haber, por supuesto, confianza, diálogo, aceptación y resiliencia, ya lo mencionamos, y la práctica del mindfulness, lo que les sugiero es la meditación de la montaña. Considerar que somos una montaña, y esa montaña pasa por las 4 estaciones del año, pasa por todos los climas, pasa por todas las temperaturas, y la montaña permanece siempre asentada sobre sus propias bases. Esas bases es la confianza en nuestro auténtico sí mismo, que es mucho más amplio y profundo que nuestro yo, que nuestro ego, que las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, ¿sí? Esto es una experiencia, ¿sí? Conectar con esa montaña interior, conectar con el sí mismo, es algo que se experimenta, no es algo que uno pueda aprender simplemente de modo verbal. Bien, acá tienen bibliografía sugerida, tienen el artículo además de este artículo que ya lo conocen, que está en el blog sobre el eneagrama y los chakras, tienen este otro que es La caída de Ícaro, autoestima, narcisismo y compasión, que tiene la aceptación radical, ¿no? en el desarrollo de este chakra, lo hemos mencionado hoy, y algunas lecturas también sugeridas. Este libro de chakras está en español, es recomendable. Álvarez Garrido, María José, Chakras, el viaje del héroe, y Anodia Judith, estos 2 textos que son clásicos, que están en inglés, ¿no? Las ruedas de la vida y en cuerpo oriental, mente occidental. No sé si ya hay traducción de este, posiblemente ya lo haya, pero podrían chequearlo en internet, ¿sí? Vamos a habilitar ahora los micrófonos para preguntas, comentarios, aportes que ustedes quieran hacer en relación a este chakra.
muy bien. Hola Marcelo, Hola, ¿cómo estás, Hugo? bien, Hola, ¿cómo te Rosa, va? Mira, Maite. Ujú. ¿qué tal? Mira, justo sobre esa diapositiva te quería preguntar algo, esa que Sí, estás poniendo ahora de autoestima. Eh, Porque mi duda es la siguiente, y vos que lo ves desde la psicología, pero para que me quede claro. Uno de los temas recurrentes cuando trabajo con el eneagrama así, terapéutico, sí. está el tema de la autoestima, generalmente bastante baja de la mayoría de las personas. Eh, y con esta división, yo me acordaba que Alfred Adler decía que todo complejo de superioridad siempre se basa en un complejo de inferioridad. Así es. ¿Y cómo distinguir esta personalidad narcisista? Porque todo el mundo, todos nosotros a lo mejor vemos al narcisista que es narcisista, él se cree, pero los que lo observamos, la mayoría de las veces decimos pobre persona. ¿No se estará de alguna manera ese narcisista basando en un complejo de inferioridad más que sea superior? ¿No? ¿Está claro? Sí, 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 muy buena pregunta, Hugo. Muy buena pregunta. Hay distintos tipos de narcisismo, de hecho es un trastorno de personalidad que se está estudiando en los últimos 10 años y se han descubierto distintas variantes o subtipos de narcisismo. Hay un narcisismo seductor, si tomamos la clasificación de Milon. Milon tiene además un test para poder medir estas patologías en la personalidad y lo que propone Milon es una serie de subtipos de narcisismo. Él dice hay un narcisista que es seductor, que tiene muchos rasgos histriónicos y no te das mucho cuenta que es si es narcisista porque no es el narcisista clásico, arrogante, sino es un narcisista seductor, es un narcisista que va a buscar entrar siempre por lo dulce, que va a conquistar, que va a agradar. Después tenés un narcisista que es pragmático, que ahí tenés el narcisista arrogante, que usa a las personas para su propio beneficio, etc. Y tenés un subtipo narcisista, y esto es lo interesante, que Miro nos llama compensador. El narcisista compensador es, en el fondo, ese narcisista es consciente de alguna inferioridad o un complejo de inferioridad, pero exagera lo positivo de sí para tapar, para que los otros no lo vean. En cambio, los otros dos subtipos del narcisista son más ciegos respecto de sus sombras, no las ven. El narcisista compensador sí lo ve, entonces va a reaccionar mucho cuando le hagas una crítica, especialmente el narcisista compensador, porque es como una especie de derrumbe, lo siente muy fuerte, porque toda esa estructura que está intentando sostener con exagerar algún aspecto positivo, siente que se le cae. En cambio, los otros tienen mucha más dificultad en conectar con la parte más de la sombra, ¿no? Con lo negativo. Solamente vas a ver a los otros dos subtipos narcisistas que acuden a terapia cuando tienen algún fracaso, digamos, muy fuerte o están atravesando por una depresión. Por ahí el narcisista compensador puede buscar terapia antes de tocar fondo porque está un poco más en contacto con sus puntos flojos, ¿no? Es curioso si vamos al eneagrama porque uno diría, bueno, narcisismo encontramos en el 3 obviamente, pragmático, el 8 narcisista pragmático, el 2 un narcisista seductor, el 7 un narcisista seductor. Y después vamos a encontrar variantes en los subtipos, ¿no? Por ahí el 7 conservación es más pragmático que seductor. Bueno, vamos a entrar a ver variantes. Pero cuidado con el 5, porque el 5, Naranjo dice que tiene un toque narcisista en cuanto a sentirse superior respecto de lo intelectual. Lo dice en Carácter y Neurosis, y ahí tendríamos un narcisista compensador de alguna manera.
Porque el 5 también es bastante consciente de sus limitaciones para socializar, de sus limitaciones para decir no muchas veces, o la asertividad, y sin embargo a veces se muestra como arrogante, especialmente el 5 social quizás, ¿no? Así que bueno, es interesante esta pregunta, porque nos hace pensar en todo Bueno, esto. ¿Eh? muchísimas gracias. Aparte, en el enegrama, los campeones de la baja autoestima, el 4 y el 6, y bueno, el 5 está en el medio. Así Ujú. que, bueno, algo debe Es- tener. Debemos tener. Bueno, Exacto. gracias. No, por favor. En el 4 el sexual, quizás podrías encontrar también un narcisismo compensador, ¿no? Porque muchas veces se muestran superiores, arrogantes, pero sabemos que tienen conciencia de también sus limitaciones, ¿sí? Y la padecen, ¿no? Esa conciencia de limitación. Así que muy Eh, bien. Marcelito, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo Hola, hola. estás, Albana? Bien, bien, bien. Mi pregunta es, este, mm, o sea, todos los arrogantes, las personas arrogantes, se diferencian con los narcisistas, no es lo mismo, ¿no? Em, Mira, la arrogancia es un rasgo que pertenece al trastorno narcisista. El trastorno narcisista tiene muchos más rasgos, ¿sí? Claro. Pero, pero sí, la arrogancia es uno de esos rasgos, Pero, por ¿sí? ejemplo, el narcisista muchas veces tiene su arrogancia oculta y tiene una cierta tendencia a hacer daño, a usar, a pisotear para crecer, etcétera, etcétera. Por ahí un Ujú. arrogante que se cree superior, pero se maneja en la vida que yo me las sé a todas, o sea, pero no por eso hace daño, digamos. Claro, bueno, Ay, ahí tenemos lo que recién distinguimos. Tenés un narcisista arrogante o pragmático, podríamos decir, que usa al otro para sus propios beneficios. ujú. Tenés un narcisista seductor. A este no se le nota la arrogancia, ¿m? El Porque normalmente histriónico. claro, se muestra dulce, entra siempre a agradar, ¿sí? Y después vas a tener un narcisista compensador, que en el fondo es muy sensible a la crítica, pero se va a mostrar superior, ¿sí? Ahí podríamos tener algún subtipo del 4, al sexual posiblemente, al subtipo social del 5, ¿eh? ¿Sí? Claro, bien. Patricia, adelante. Sí, gracias, Marcelo. Yo ahora me quedaba pensando cuando vimos el primer centro, el de Instinto de Supervivencia, una afirmación para trabajar en ese centro era el yo puedo, ¿no? Yo puedo con la vida. Ujú. ¿Cuál sería la diferencia neural del yo puedo del primer centro y del yo puedo desde el tercer centro? Ujú. Bueno, acá el poder tiene que ver con no depositar, volviendo al mito de Narciso y Eco. Eco lo que hace es depositar el poder en el otro, ¿sí? Entonces se desmorona cuando Narciso no le corresponde, porque ella siente que si Narciso está con ella se siente completa. Ha depositado todo el poder en el otro. Y hay muchas personas, por ejemplo, que de alguna manera dependen del otro para sentirse energizados, para sentirse motivados. Si no hay un otro, no se cocinan para ellos mismos. Si no hay un otro, no por ahí están motivados para alcanzar alguna meta. Si no hay un otro que valore lo que hacen, no sienten motivación. Así que acá el yo puedo en el chakra 3 tiene que ver con encontrar la motivación para hacer cosas, generar cosas, producir cosas que sean positivas para uno mismo y encontrar esa motivación dentro de sí mismo, ¿sí? Acá tenemos Algo también así. el chakra 1, volvemos acá, ¿sí? La afirmación que propusimos para el chakra 1 es el yo vivo. ¿Mm? Uh -huh.
sentirnos conectados con la vida, enraizados en nuestro cuerpo, y desde nuestro cuerpo enraizados con la naturaleza, y sentir que somos parte de en todo un conjunto vivo. En el chakra número 2, la afirmación que propusimos es: yo disfruto, conectarnos con el placer. Y en el chakra número 3, lo que tiene que ver con confiar en nuestras capacidades y encontrar en nosotros mismos la motivación para superarnos, ¿sí? En lo profesional, en lo personal en general. Tendría que ver algo así como la capacidad de autogestionarse en todo, en suplirse. Exactamente. Okay. Autogestión me gusta mucho, es una expresión que se usa mucho en el ámbito del coaching y que tiene que ver con administrar tiempos, recursos. Eso implica también la asertividad, la capacidad de decir a veces que sí, a veces que no, de priorizar también nuestras propias necesidades, objetivos, proyectos, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. No, gracias. Maite, ¿cómo andas? Sí, hola, ¿qué tal? Una pregunta, ¿puede ser que este chakra, comparado a los que vimos hasta ahora, ¿no? Es el como más emocional, porque se conecta con esta cosa de valía, de autoestima, comparado a los otros dos? Sí, en realidad es emocional en cuanto a la autoestima, sin duda, pero el chakra 2 también, de alguna manera por el tema del disfrute. Acá va a haber muchas emociones, ¿sí? En el disfrute. De hecho, el disfrute es una puerta abierta a todas las emociones, en realidad. No escapar a ninguna. ¿Mm? Y acá lo que tenés, sí, sin duda, el chakra número 3 tiene que ver con una emoción, pero una emoción que va muy vinculada a no tanto al disfrute, sino a la aceptación. Claro. Y a la transformación. Claro, es lo que te quise decir. Por eso yo lo veo como más emocional, bueno, yo porque debo ser emocional, ¿no? Comparado a los otros dos. Ajá, sí, muy bien. Muy bien. Por lo tanto, este chakra no es simplemente para el número 3, ¿sí? No se confundan. Sí es la afirmación personal, pero cada eneatipo, cada estilo de personalidad va a vivir esa afirmación personal de distinta manera, con matices propios también. Sin duda que para el 4 la afirmación personal es volverse amigo de sus propias emociones. Es algo muy importante. Sí, sobre todo el social, que soy yo. Ahí está. Y también enfrentar esos temores quizás al rechazo, que a veces simplemente son ideas que se le pone a uno, que en realidad no es tan así como le pasó a Elis, ¿sí? Tal cual. Exacto. Gracias. No. ¿Alguna otra preguntita, comentario, aporte? ¿No? Bueno, la semana que viene en 15 días vamos a retomar el chakra 4. Vamos a volver con los chakras y vamos al número 4, que es un chakra importantísimo porque es el puente entre lo personal y lo transpersonal, ¿sí? Es el chakra puente, así que va a ser muy, muy importante. Adelante, Patricia. Yo una vez más agradecer la riqueza de todo esto que estás compartiendo, porque a la verdad has hecho una síntesis magnífica, integra un montón de cosas y es como que uno puede ver el mapa más claro. Así que agradecida en suma, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, como verán, a mí me encanta compartir y investigar y compartir a partir de lo que investigo. Así que para mí también es un placer. Creo que es parte del desarrollo de mi chakra 3, porque en realidad disfruto mucho haciendo esto. Y bueno, justamente estamos en el camino. Muy bien. Los espero dentro de 15 días para ir al chakra del corazón. Vale, muchas gracias, Les mando un beso y un abrazo. Muchas gracias, Marcelo. Cuídense. Gracias. Chao. Vamos a subir en breve el videito para que lo puedan rever. Chao. Gracias. Chao, Marcelo.
Chao. Chao, un beso.